las infecciones de transmisión sexual están totalmente disparadas aquí, en España. Lo están además desde el año 2016 y parece que no tocan techo. Gonorrea, sífilis y clamidia, por este orden, son las que más están subiendo estos años. Si tuviéramos que hacer un retrato robot de la persona contagiada, tendríamos que dibujar a un hombre y a un hombre que fuera joven. La cuestión aquí es cómo es posible, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esta realidad? Pues es lo que nos toca averiguar, pero antes solo una pista. Es un reflejo, ni más ni menos, de los cambios que se están produciendo en la sociedad actual. Eso es lo que dicen los expertos. Vamos allá, soy Javier Atard y hoy es lunes, es 28 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Aumentan los casos de todas las enfermedades de transmisión sexual que se vigilan. La gonorrea casi se ha duplicado en el último año. Bueno, pues como ves, el auge viene de lejos, pero hay algunos datos que son especialmente llamativos. Antes de empezar, un detalle que creo que es importante. El término infección de transmisión sexual, ITS, hace referencia a una infección pues, que se transmite de una persona a otra a través, evidentemente, del contacto sexual en todas sus variantes, pero no solo. Y esto es una cuestión también clave para entender lo que está pasando. Pilar Pérez tiene todos los datos relativos a esta cuestión. Hola, Pilar. Buenas, Javier. Pilar es la jefa de la sección de salud de El Mundo y me parecía que era bastante valioso, Pilar, que hoy estuvieras aquí para hablar de este tema de las ITS. Detrás de ellas, científicamente, pueden estar bacterias, virus y parásitos, y yo he utilizado justo al principio una fórmula para definir esta situación, que es la de decir que los casos están disparados, están totalmente disparados. Pilar, cuando decimos eso, que las ITS están disparadas, ¿a qué nos referimos exactamente? Te lo pregunto para saber a qué nos tenemos que atener. Cuando hablamos de la explosión de casos de este tipo de contagios, de infecciones de transmisión sexual, nos centramos en gonorrea, sífilis, clamidia, entre las más importantes. Llevan en auge desde hace años, los casos de estas enfermedades no dejan de aumentar, con récords de incidencia que, excepto por el espejismo del confinamiento en 2020, se baten año tras año desde 2016. Entre 2021 y 2023, los casos de infección gonocócica, más conocida por todos como gonorrea, prácticamente se duplicaron, con un incremento de un 42% al año. Y un total de casi 35.000 infecciones se registraron el año pasado entre todas. La sífilis vivió un incremento de casi el 25% en estos 2 últimos años, en el periodo que también subieron los casos de clamidia, que creció un 20% entre 2016 y 2023, según todos estos son datos del último informe de salud del Carlos III. Ese informe del Carlos III, que es un instituto de salud, es el que ha hecho saltar las alarmas, o el que ha vuelto a hacer que salten las alarmas, porque esto, como decimos, pues no es nuevo, no es de ahora. Es algo a lo que llevamos asistiendo durante los últimos años y que tiene como principales afectados a un grupo concreto de la población, que son los hombres, los chicos jóvenes. Profundicemos un poco más en esto. Pilar, hazme un retrato robot de esto que estamos hablando, ese perfil de las personas más propensas al contagio, que más están contagiando. A ver, si tuviéramos que trazar un perfil, como se suele hacer mucho en medicina, el perfil tipo es entre la treintena, suelen ser varones jóvenes, treintena o cuarentena. El 80% de los casos de gonorrea se concentran en ellos. Las tasas más elevadas están de 20 a 24 años. El 88% de los casos de sífilis también se concentran en los varones y las tasas más altas entre los 25 y 34 años. En el caso de la clamidia es en ambos sexos y en ambos se ve que también ha crecido en los últimos años. Dicho todo esto, ahora vamos a lo que creo que es lo más importante, que es lo que explica que estemos viviendo esta situación. Es evidente que va mucho más allá de un único factor. Lo cierto es que hay distintas situaciones que se están dando a la vez y que nos traen hasta este punto. Es un reflejo, decía al principio también, de algunos de los cambios que estamos viviendo como sociedad en los últimos años, no solo en la sociedad española, sino en las sociedades, digamos, occidentales, a las sociedades parecidas a la nuestra. Ya no tenemos relaciones de una forma tan lineal, digamos, sino que es más común hacerlo de una forma más
abierta y de una forma más dispersa, en red, lo que viene a contribuir y lo que representa una oportunidad cierta para que se vaya dispersando una infección de transmisión sexual. Lo cierto es que es una situación bastante compleja, es una maraña de factores que se retroalimentan entre sí. En los últimos años hemos estado experimentando cambios en la forma en la que nos relacionamos de forma afectiva, han proliferado las aplicaciones de citas, también el hecho de que se haya perdido el miedo al VIH ya no es una amenaza real. Además, en muchos casos se llega a perder el miedo a contagiarse porque ahora mismo se considera una enfermedad crónica y no pasa nada. Y también que se den más tempranas las relaciones muchas veces en los jóvenes que llegan a empezar a los 11, 13 años, dependiendo del grupo social, y la disminución del uso del preservativo. Todo ello contribuye a la tormenta perfecta. Me atrevería a decir que estamos ante las infecciones que mejor reflejan, por lo que acabas de decir, Pilar, los cambios que experimentan, ¿no?, las sociedades. Y otra vez, por cierto, que aparecen las redes sociales como motor de cambio en estos tiempos, que junto con las famosas aplicaciones de citas, pues han contribuido significativamente a este cambio. Y un dato más, es que el otro día leía un estudio que decía que la inmensa mayoría de las parejas que surgen actualmente salen de Internet, en cualquiera de sus versiones además, y esto creo que nos ayuda también a entender un poco la situación que estamos viviendo. Pilar, esto es serio. Más allá de los datos, estamos ante un problema que es un problema de salud pública y de unas infecciones que pueden acabar afectando y de forma muy seria a la salud de las personas. Uno de los problemas es que muchas de ellas permanecen asintomáticas bastante tiempo. En el caso de la sífilis no da la cara hasta 2 o 3 semanas después del contagio. Y en el caso de la sífilis también es especialmente importante y grave porque se empiezan a ver casos graves de neurosífilis, empieza a haber casos en los que hay afectaciones del sistema nervioso, sífilis congénita, esto significa que en muchos casos el feto se ve afectado, puede darse a abortos, incluso la muerte fetal. Y el problema es que también se dan en zonas alejadas de los genitales, que no consideramos que ahí también pueda haber contagio, pero como resultado de las prácticas sexuales puede haber contagio tanto en la boca como en la garganta. Y también en muchos casos, en el caso, por ejemplo, del virus del papiloma humano, esto puede ser el inicio de un cáncer bucofaríngeo. Cualquier persona que practique sexo puede contraer una infección de transmisión sexual, eso es evidente, por lo que las medidas de protección pues, son bastante necesarias. Los expertos apuntan que hay un colectivo un tanto más vulnerable a estas infecciones, que son los hombres que tienen sexo con hombres. Esto está relacionado con prácticas como el chemsex, que mezcla el sexo, y muchas veces entre varias personas, con el consumo de sustancias, donde pues se descuidan, ¿no?, en esas situaciones los métodos de prevención. Pero bueno, reitero que sería un error pensar que este subgrupo de población es el único en riesgo, que no lo es. Pilar, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Hay algo que me parece muy evidente, pero para pacientes y para profesionales sanitarios también, entre todos, ¿qué se puede hacer para parar esta explosión de ITS? Lo que nos dicen los médicos es que hay que normalizar estas patologías, pero no normalizar en el hecho de que nos acostumbremos a que cada año haya más casos, sino normalizar en los ámbitos de la educación y la prevención. Hay que hablar sobre ellas, ver cómo se previenen. En el caso de poder hacer consejo con tu médico de yo tengo unas determinadas prácticas sexuales, ¿cómo puedo hacer para prevenir el contagio de estas infecciones? Se dan muchos los chemsex en determinados colectivos, entonces habrá que empezar y volver a recuperar campañas tan míticas como el póntelo, pónselo, llamémosle como sea, pero creo que quizás sería la frase más contundente con la que habría. Y en el caso también de la educación desde los colegios, desde la educación de no normalizar, de tener un tabú, porque también en muchos casos no se cuenta porque he tenido una determinada práctica sexual y me da miedo decir que me he contagiado. También nos dicen muchos los médicos consultados, no, hay que ir, consultar y contarlo cuanto antes, dado que este tipo de contagios
ya no es un contagio lineal entre yo he estado con la persona A y después con la persona B, pero esa persona B a su vez ha estado con C y con D. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es contarlo, avisarlo, siempre que se esté en tratamiento, nunca mantener relaciones sexuales, nos advierten los médicos. Este es un punto bastante importante, ni con preservativo ni sin él. Y sobre todo, normalizar en el carácter que ellos nos advierten de poder hablar de ellas como si fueran enfermedades, un catarro o una gripe, porque hay que contarlo, normalizarlo para que se puedan tratar y se puedan prevenir. Eso es, muy importante, ¿no? En este caso. Pues Pilar, gracias por arrojar un poco de luz sobre este asunto preocupante y por explicar qué es lo que hay detrás. Gracias. Gracias, Javier. Y ya sabes, por otra parte, que puedes escuchar El Mundo al Día, como siempre, en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Adiós. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.